El presunto autor de este crimen está plenamente identificado y él tendrá que responder de manera individual por este hecho, pero también hay responsabilidades institucionales y son de las que vamos a hablar a continuación. Estamos con la señora Gloria Montenegro, exministra de la Mujer, y el general de la Policía en retiro, Carlos Tuce. Él ha sido director de investigación de Inspectoría de la Policía. Gracias por estar aquí el día de hoy. Pero antes de empezar con la entrevista, queremos ver lo que ha dicho también el ministro del Interior respecto a este caso, porque también se ha señalado esta parte, esta responsabilidad institucional que habría de no haber investigado en el primer momento la desaparición de esta joven. He dispuesto la intervención de las comisarías de Santa Luzmila y Santa Anita, porque igual se va a encontrar responsables. Acá hay una cuestión, dentro del régimen disciplinario, la ley 3714 se establece que se sanciona con una sanción severa a aquel efectivo policial que se niegue la recepción de una denuncia. Y en este caso, es omisión de funciones. Es una omisión de funciones, es un mal servicio y aquí se tienen que establecer responsabilidades. Desde el efectivo policial que se negó a recibir la denuncia hasta el oficial superior a cargo de, en este caso, de esta unidad. Hay además, ministro, una grave situación que advierte la familia. Después de recorrer Santa Anita, llegan a Santa Luzmila. Y Santa Luzmila, ellos son testigos que sus colegas llamaron a este suboficial que hoy está prófugo además. ¿Cuál es el procedimiento respecto a estos efectivos colegas? Aquí hay responsabilidades desde el que no recibe la denuncia, como también el que la coloca como un incidente, cuando no es un incidente sino una denuncia por desaparición de una persona, y también por las llamadas que hacen los efectivos policiales a este sujeto. Eso se ha corroborado. Estamos en actos de corroboración y de corroborarse, no tenga ninguna duda que vamos a ser absolutamente severos. Uno de los pilares de esta gestión justamente es la lucha interna contra la corrupción, y nosotros bajo ningún sentido vamos a tener espíritu de cuerpo. Los buenos policías son más, y aquí los buenos policías justamente están exigiendo también que el nombre de la Policía Nacional del Perú quede exento de esta cuestión, y lo que tenemos que hacer es establecer responsabilidades y expulsar de la Policía Nacional a quien tenga que irse. ¿Qué implica esta intervención a la comisaría? ¿Se va a remover a todo el personal? Como acto inicial es el inicio de investigaciones, la apertura de un procedimiento administrativo disciplinario y la aplicación de medidas preventivas. Ya el director de Asuntos Internos determinará, pero una de esas medidas iniciales o preventivas es la suspensión temporal del cargo del servicio, lo que implica la remoción inmediata. Y eso ya se está coordinando, exacto, y eso ya se está coordinando con el comandante general de la Policía Nacional del Perú. Bueno, todo lo que anunció ayer el ministro es reactivo. Y creo que, y ahí no hemos puesto una pregunta que es la que cierra esta entrevista, que me parece una de las más importantes. Porque Talía Rosales le pregunta al ministro cuántos casos más hay de estos malos elementos dentro de la policía. El ministro no tenía idea, ¿no? Este caso abre sin duda la puerta de lo que está pasando en Inspectoría y nos hace mirar cuántos casos más de estos malos efectivos, de los menos que señala el ministro del Interior, siguen en actividad. Y esperemos saberlo, ¿no? Porque sobre una muerte más no podemos seguir esperando los mismos resultados. Si no tenemos desprecio por la vida en este país y por las mujeres, las cosas tienen que empezar a ser distintas. Agradecerles a ambos por estar aquí. Y la indignación es esta, ¿no? No solo los argumentos que se han esgrimido para no colocar una denuncia, que además son machistas, medievales, intimidantes para una madre desesperada, sino cuál es el después de en una situación que tiene la constante para hacer el cuadro de la crisis institucional y del ciudadano vulnerable frente a cualquier delito. Doctora Montenegro, buenos días. Mira, escucho al ministro, escucho al jefe de la policía y la experiencia me dice que solamente es una reacción ante la coyuntura y que queda en eso, en palabras, en una supuesta indignación que no la tienen, porque lamentablemente, como a tu última pregunta le voy a dar respuesta yo, el caso de Arequipa, que acaba de pasar, por la policía también, el caso de Cusco, por la policía también, los casos de violación del joven que denunció, violaciones en manada. Sí. ¿Qué cosa hay? ¿Qué pasó? ¿Cuántos presos están por ese delito? Pero con la complacencia de los jefes, ¿no? El coronel, el general le pedían al joven que no denuncie.
Con esa normalización le dicen a una madre, anda, debe estar con su enamoradito. O le dicen, ¿sabes qué? Acá no pasa nada. O si tú denuncias y no es, te van a denunciar, ¿no? O sea, es su modus operandi, no es un caso. La policía, lamentablemente, está contaminada. Es una institución machista, misógena, porque a las chicas, más en zonas rurales, andinas, que llegan con la preocupación, que llegan golpeadas, le dicen, anda nomás, entre sábanas, se arreglan y le tocan el brazo. O a las que denuncian le agarran la mano a la hora que la hacen firmar, le dicen tranquilita, le dan su teléfono. Por favor. Y tenemos de ministro a alguien que defiende a esos policías. Por eso es que yo siento que las mujeres están totalmente desprotegidas y que no avanzamos en esta lucha contra la violencia generalizada, contra las violaciones. Y me paso un segundo al caso de Condorcanqui, donde no solamente los profesores violan a las niñas, sino los policías también. Entonces, ¿en qué quedamos? Ese es el tema. Ahora, yo quería pasar a lo que también había hablado el ministro del Interior. Él dice, los buenos son más, y general, todos queremos creer que efectivamente hay más policías buenos que malos, pero da la sensación, por todo lo que incluso la exministra ha relatado, que hay una suerte, no sé cómo llamarlo, estructura informal que permite que estas cosas sucedan, ya sea porque las alienta o porque no las sanciona. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Buenos días. En primer lugar, permítanme compartir la indignación que tienen ustedes y la solidaridad con los deudos. En efecto, usted lo ha clarificado muy bien. Lo que pasa es una falla de administración, de gobierno, de organización. Al interior de la institución rige un dicho que el que puede, puede. Entonces, estamos viendo una serie de situaciones de errores y la moral de la policía está resquebrajada porque los comandos están vilipendiando a los policías, por un lado. No se justifica estas situaciones, pero si queremos decir cómo hay un policía homicida trabajando, porque falla el sistema de supervisión y control. Porque la estructura orgánica de la policía, desde que fue creada en la época del ministro Basombrío y el comandante general Vicente Romero, está mal hecha. La inspectoría es la única institución, la inspectoría realmente no pertenece a la Policía Nacional, pertenece al Ministerio del Interior. Los que deben, lo que deben administrar. Y lo ha dicho el ministro, acaban ustedes de escuchar, que he ordenado que intervengan. Claro, él ordena porque él es el jefe. Pero en otro caso dice, no, yo no tengo nada que ver con estas investigaciones. Entonces, esos dobles discursos están afectando porque la ley 3714 de los procesos administrativos dejó de ser sumario, dejó de ser expeditivo, rápido, y hoy es un procedimiento laxo. ¿Sabe cuánto dura un proceso administrativo normal? Entre 2 a 4 años. Y hay una serie de recursos que presentan los intervenidos, los procesados, con lo cual buscan la prescripción. Entonces, eso no permite tomar medidas directas. Cuando los casos son sumarios, demora de 30 a 60 días. Ok, ¿qué hacemos entonces? ¿Desaparecemos a la inspectoría o verdaderamente ponemos el ojo en el pedido que ha hecho ayer Sanabria de tener un marco normativo distinto? Porque, a ver, lo tendría que hacer el Congreso de la República, ¿verdad? Cuestiono también las palabras del comandante general, porque el comandante general lo que está ahí manifestando es justificando los retiros que en los próximos días u horas va a realizar, que son también retiros cuestionables, que tienen cierta connotación política, porque en la ley figuran todas las causales para pasar retiro. Retiro por falta de idoneidad. Hubo un decreto legislativo número 12, llamada la Ley Morán, que en su momento, pero hicieron toda una campaña y la derogaron. Entonces, no hay ahora una manera de sacar. Existen solamente la renovación de cuadros, que también es un abuso de poder que debería ser derogado, y cuando son medidas disciplinarias deben ser dados de baja por medida disciplinaria. Porque estas invitaciones, como lo está diciendo el comandante general, los malos elementos van a salir pensionados de por vida. ¿Estamos de acuerdo con eso? Claro, si son malos elementos, ¿por qué los premiamos? ¿Por qué los premiamos? Exacto. No tiene Y esto una no tiene correlación. cierta connotación política.
Estas son decisiones netamente políticas, porque ahí hay policías que si no se subyugan al poder, están siendo retirados. Y ya sabes a qué caso me refiero. Pero también tengo que reclamar porque dentro de esta estructura y la pésima gestión que está habiendo se nota un claro machismo. Dentro de las policías oficiales y suboficiales que deben ascender, son discriminadas. Y por más que tienen muy buenas notas, muy buen perfil, no son ascendidas. Rosa Hidalgo, me acuerdo que debe estar en el cuadro de las que deben ascender en esta oportunidad y no lo hacen. Lo mismo pasa en el ejército y las condicionan y las manipulan porque son mujeres, porque no tienen voz y lamentablemente la parte política está sustituyendo a una buena gestión que tiene que medirse por logros, por cumplimiento de metas, por justamente cómo están las comisarías en temas de seguridad ciudadana, en temas de control de la violencia, en los temas de las medidas de seguridad de las mujeres que tienen que ser supervisadas Señora y ni Montenegro, siquiera si me salen a permite, hacerlo. Pero eso lamentablemente no va a cambiar con una ley, ¿no? Porque finalmente estos policías, estos malos policías que no atendieron la denuncia de la señora en su momento, son hijos de esta sociedad. Y ya hemos visto en algunos otros casos que efectivamente no creen cuando una persona ha desaparecido, parece que quieren que aparezca muerta para realmente darse cuenta de que ha estado en peligro. Y por eso es que no la buscan. Y más bien cuando aparece se hace la pregunta, ¿dónde habrá estado? ¿Con quién se habrá ido? Cuando en realidad la denuncia por desaparición debe ponerse desde el primer momento porque puede haber estado en peligro desde el primer momento en que la persona, la familia, se da cuenta de que no está, que no responde el teléfono, que no llega a su destino, general. Ante la pasividad de la reacción de la policía frente al crimen organizado y la delincuencia común y a estos casos, exhortar a la población, existen una serie de medidas para denunciar inmediatamente. Existen plataformas y teléfonos como el 1818 para hacer una denuncia, o si no, acudir a la Inspectoría General. Hay una oficina que atiende de manera permanente 24/7 y ellos sí pueden actuar de oficio inmediatamente. No esperar, porque si esperamos o buscamos terceras personas, va a suceder lo que está sucediendo. Entonces, creo yo que ya corresponde a la sociedad también estar actuando de inmediato si es que la policía no tiene esa diligencia para actuar. Y ahí usted ha tocado también otro punto sensible que lo vamos a ver también con otro caso más adelante, porque son las mismas víctimas o los mismos familiares de las víctimas que hacen sus propias investigaciones, con cero recursos en realidad, con cero elementos, con cero herramientas. Con ir a tocar puertas. Exacto, cosas que la policía podría hacer y no lo está haciendo, está dejando que sea la persona, el civil, el que se exponga a su vida, su seguridad, su integridad, cuando son ellos los que deberían estar haciendo la investigación. Una de las culpas es el fraccionamiento al interno de la Policía Nacional. Vemos que la policía crea grupos Greco, satélites, Sagitario, no sé cuántos grupos, y está generando núcleos que entre núcleos se están enfrentando los policías. Una desunión. Eso es una falta de gestión. Porque lo que se tiene que buscar, la eficacia, la atractividad y la unidad, y la unidad es general, si me confianza. permite, a ver, ¿qué cosa fue lo que hizo la familia? Agarró la computadora y vio, ok, ha estado chateando con esta persona, listo, vamos a buscarla, ¿dónde está? Estaba la ¿no? dirección, se fueron al Exacto. condominio, Eso es pidieron algo las que cámaras un policía de la comisaría tranquilamente pudo haber hecho con su propio De equipo, manera sin inmediata. necesidad, y se encontraba algo que le parecía extraño, llamaba al fiscal de turno, señor, por favor, necesito que usted solicite alguna medida aquí para poder actuar, y nadie lo hizo. Reitero que son esta atomización de grupos la que está haciendo daño, porque si le dejamos toda la responsabilidad de la investigación a la DININCRI, que es la dirección especializada, creo que los resultados van a ser diferentes, porque serían los detectives que estarían a cargo de todos estos casos, y el detective sí tiene ese olfato inmediato. El policía de otro perfil, pues lo ve de manera indiferente, ¿no? Pero hay varias preguntas, ¿no? ¿Qué hacía un policía con antecedentes en función? ¿Para qué sirve inspectoría? Pero hay algo importante también. ¿Qué es del Ministerio de la Mujer, doctora Montenegro? ¿No? Yo creo que
hemos avanzado muchísimo en promover la denuncia. Denuncia, denuncia, denuncia. Y efectivamente, cerramos el año con 200.000 denuncias. Inclusive, adolescentes ya pueden levantar, llaman a la línea 100, se registra. Hemos avanzado con las comisarías, los centros de emergencia mujer en las comisarías. Por ejemplo, acá no había centro de emergencia mujer, tengo entendido, porque ni siquiera hay un reporte de este policía al centro de emergencia para que de manera inmediata den soporte a las víctimas y se muevan también. ¿De acuerdo? Entonces, falta la coordinación inmediata de la policía con los centros de emergencia mujer. Si ya la denuncia no llega al centro de emergencia mujer, pero llega al de la comisaría, inmediatamente quienes tienen la especialización deben ser movilizados. Pero si no se enteran, pero ahora ya se enteraron. ¿Cómo están dándoles soporte legal, soporte emocional, soporte psicológico a la familia? Pero mira, permíteme mencionar el caso de Sol Siret de hace algunos años, ¿no? ¿Ustedes creen que la policía se movilizó como en estos casos? Fue esa madre, ese padre, que durante 8 o 6 meses le dieron, pero yendo, como en este caso, con toda la información, aún así no se movilizaban, ¿no? Entonces, igual se le encontró a Sol Siret de la misma manera. La habían enterrado, habían cambiado los pisos, las losetas, todo, y ellos dan lugar a eso, porque no hay esa motivación interna. Para ellos estos casos son dejados atrás, para ellos estos casos no les importa. ¿Qué les importa? Ahí donde pueden coimear, ahí donde pueden sacar alguito, ahí sí corren, ¿no? Vieras en Trujillo, vengo de Trujillo, vieras el tema de la minería ilegal, ¿es de este año, de otro? No. Tiene 20 años en Patás, pero vieras los policías con sus carrazos, camionetazas, cadenas de oro, ¿no? O sea, ¿qué nos indica eso? ¿Qué le están diciendo a la población? Pero si tenemos un ministro que defiende a delincuentes policías, hay que decirlo claro, hay que hablar claro y con la verdad, con evidencia estoy hablando. Entonces, este es momento. Justamente se habla de la reforma de la policía, pero no una reforma política, sino una reforma técnica, pero sobre todo de preparación. Y un llamado de atención al Ministerio de la Mujer y una autocrítica. Sí. La capacitación a los operadores de justicia no puede terminar, tiene que ser periódica, constante. Promoción que ingresa, promoción que es capacitada en temas de enfoque de género, en temas de cómo asumir estas responsabilidades. Pero también tengo que señalar al Congreso y a ese grupo de conservadores, porque por ley se estaba capacitando en enfoque de género a todos los funcionarios del sector público y ellos suprimieron, presionaron desde la presidencia para que llamen al ministerio y digan nada de ese tipo de capacitaciones, no queremos. Desde ahí mismo están presionando para la fusión del Ministerio de la Mujer con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Ahí vemos cómo se maneja el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, politizado totalmente. Si no, vayamos a ver los casos de la alimentación que reciben nuestros niños, ¿no? Entonces, ¿en qué estado estamos? Bien. No funciona la policía, no funciona la justicia. La jueza que vio este caso, porque Bien, este señora ya tenía denuncias de Legisla y 3 todo. mujeres, Exacto. ¿no? ¿Dónde está la jueza? ¿Cómo se llama? Demos su nombre. ¿Y qué hace la inspección de quienes tienen a cargo el control de este tipo de juezas, de este tipo de fiscales? No Bien. les importa, pues. Hay otro caso que queremos tocar, ¿no? Que tiene que ver justamente con los antecedentes que tenía Darwin. este suboficial, ¿no? Porque se conoció que Darwin Condori estaría implicado no solo en el asesinato y descuartizamiento de esta joven en Comas, también hay otras víctimas. Hay una denuncia por violación grupal. Una de las víctimas salió, ha dado su testimonio y de verdad es un testimonio durísimo porque ella cuenta cómo fue ultrajada por este agente en el mismo departamento donde ocurrió el crimen de Sheila.
estoy llamando a mi amiga, no me contesta. Ahorita viene el patrullero para que entre con él, ¿ya? Yo no Tranquila. quiero ir a la comisaría. No vas a ir a la comisaría. Me van a matar. No, tranquila. Es el desgarrador pedido de auxilio de una de las víctimas de Darwin Cóndori Antesana, minutos después de que fuera violentada en su departamento en Comas. Yo conozco a Darwin, él es un agresor mío y de mis compañeras, de que sale ahí, que somos las tres porque le acusamos por violación. Este es el rostro de Darwin Cóndori Antesana, un mal agente policial que ya había sido denunciado por violación sexual. Un hecho que tuvo como escenario su propio departamento en la Torre 11 de los condominios Las Praderas, el mismo lugar donde se hallaron los restos de Sheila. El 29 de enero del 2023, Darwin Cóndori, junto a sus dos colegas, estuvieron celebrando en su departamento. Ellos invitaron a 3 amigas, quienes al final fueron sus víctimas. Eso pasó en el 2023, en enero, con el cual él nos hizo la invitación para la inauguración de su departamento, con el cual acudimos yo y mis 3 compañeras, con el cual su amigo nos recogió en el Megaplaza. Todos llegaron hasta el departamento de Cóndori. Ahí empezaron a compartir. Horas después, una de las amigas empieza a sentir sueño, por lo que Darwin le ofrece su habitación. Después de unos minutos, la otra víctima está por retirarse de la reunión, pero tras beber el vaso de alcohol que le ofreció el agente policial, ella terminó inconsciente. Y cuando yo tomo ese vaso, yo ya no recuerdo nada hasta cuando ya me levanto, cuando ya tengo razón en lo que es en médico legista. Estaba sin mi ropa, estaba con la ropa del señor Darwin, estaba con un short, un polo de él y unas sandalias que me había prestado un efectivo de la policía de la comisaría de Santa Luzmila. Cuando pasó por médico legista, recibió la peor noticia. El médico legista me dice que he sido ultrajada por la parte de adelante y por la parte de atrás, con la cual el señor Darwin también agredió físicamente a mi otra compañera, con el cual en el baño él trató de violarla, la comenzó a ahorcar, a bajarle la ropa interior, pero no logró cometer su hecho con ella porque entró mi otra compañera y lo jaló. Las cámaras de seguridad de los condominios evidencian la presencia de 2 de sus amigas que lograron salir del departamento de Darwin Cóndori para pedir ayuda al conserje. Desde entonces, ella y sus 2 amigas siguen en búsqueda de la justicia, pero para la fiscalía, las pruebas que tienen no son suficientes y temen que el caso se archive. Nosotros todavía tenemos el caso en proceso. La fiscal nos da a entender que nuestro caso se va a caer porque dice que falta pruebas. ¿Qué quería? ¿Encontrarnos muertas las 3? Desde que ocurrió este terrible hecho, el Poder Judicial ordenó solo la detención preliminar por 15 días para Darwin Cóndori Antesana. Luego de salir en libertad, la institución policial solo lo suspendió de sus labores por 6 meses. Y tras ese tiempo, él regresó a usar el uniforme policial como si nada hubiera pasado. Y sí, porque ha pasado más de un año y realmente no pasó nada. Estamos viendo entonces. Exactamente, si no, no tendríamos a este hombre que hasta hace unos días seguía siendo un suboficial. Queremos agradecerles a ambos porque creo que lo importante tras esto no es solo ser reactivos, ¿no? Dejémonos ya de tomar medidas frente a una noticia en las últimas horas. Parece que el único mensaje es que este país necesita refundarse en todo sentido. Y si es importante hacerlo ahora, tenemos que empezar ya. Hemos perdido no solo tiempo, ¿cuántas mujeres han perdido la vida por esto? Gracias a ambos. Reflexiones finales con lo que quieran cerrar rápidamente. Doctora Montenegro. Gracias por la invitación y gracias por darle a fondo en este caso, que como tú lo has dicho, son casos a nivel nacional. Un llamado no solamente a la policía, a la fiscalía, al Poder Judicial, a la Junta Nacional de Justicia, que tiene que sancionar y retirar a jueces y fiscales que no califican, a quienes realmente
están comprometidos en sus comunidades para que cada caso sea seguido hasta encontrar la solución, hasta encontrar a mujeres, niñas desaparecidas. Dentro de la minería ilegal vamos a encontrar los prostibares, y cuando vemos las fotos de las niñas que atienden, son niñas, sus caritas no pasan de los 14, 15 años, por favor. Pero a la comunidad organizada, porque cuando alguien desaparece, la comunidad no tiene que parar hasta encontrarla. Y tenemos que poner nombres y fotos de esos malos policías que no nos atienden, y para eso están las redes. Ahora hay que darle el mejor uso para que estos casos no queden en la impunidad. Gracias, doctora. General. Muchas gracias. Yo quiero quedarme con la frase del ministro, que los mejores policías son los más, y a ellos va mi saludo y mi reconocimiento también. No podemos juntarlos a todos en un solo saco. La institución es noble de por sí, pero hay dos grandes problemas que quiero dejarlos resaltados. Por un lado es la salud mental de la policía, y segundo es la moral de la policía. La moral de la policía está resquebrajada porque los procesos son draconianos. En la institución, al estilo Frank Kafka, se deshumaniza aquel policía que no termina sumiso a las disposiciones. En consecuencia, esos son uno de los grandes problemas. Habría que cambiar la ley de la disciplina para que pueda tomarse medidas más directas, más inmediatas. Eso es mi reconocimiento. Muchas gracias. Gracias nuevamente por haber venido el día de hoy, general, doctora. Vamos a estar pendientes también de la investigación de este caso.